Bienvenido a este lugar, hermano. Amén. Dígale a esa mujer que está a su lado, bienvenido a este lugar. Amén. Bienvenido a la casa del Señor. Dije, Dios nos continúe bendiciendo porque Dios ya lo está bendiciendo. Desde que comenzó la reunión, la bendición del Señor está sobre sus vidas. Y recordando un poquitito lo que estuvimos hablando el día domingo, sobre las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Estuvimos hablando de la bendición sacerdotal en el Antiguo Testamento y estuvimos hablando también de la bendición apostólica. No nos olvidemos de lo que Dios nos habla en cada reunión y en cada culto. Amén. No nos olvidemos. Recordemos que la bendición de Dios está sobre ti, la bendición de Dios está sobre tu familia, la bendición de Dios está sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu negocio y sobre todas tus cosas. Acompáñame a Hechos capítulo 1, versículo 8. La canción que cantaron la última adoración, le decía a mi esposa que me confirmó lo que hoy quiero hablar. Es un pasaje que lo hemos leído muchas veces y algunos evangélicos lo sabemos de memoria porque es uno de esos versículos tradicionales, es uno de esos versículos más reconocidos y conocidos en el ambiente cristiano, como por ejemplo San Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, o Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Este es otro de esos versículos que están, digamos, en esa lista. Pero el domingo el Señor estuvo ahí machacándome en la cabeza el pasaje y entendí que tenía que compartirlo con ustedes y profundizar más en el asunto palabra por palabra. Y dice así Hechos 1:8, lo tenemos allí en la pantalla también. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a este pasaje es en el contexto que se dice y quién lo dice. ¿Quién dice estas palabras? Jesús. ¿En qué contexto lo dice? Bueno, vemos que ya Jesús había muerto en la cruz, había derramado su sangre. Eso significa que ya la iglesia ha sido redimida y ha sido lavada con la sangre de Cristo. Jesús resucitó, ya había resucitado, antes de él decir estas palabras, significa que él confirmó todo lo que él había dicho. Porque si él hubiese muerto en una cruz y no hubiese resucitado, estaríamos pensando nosotros que todo lo que dijo fue mentira. Pero la resurrección de Jesús, todos nosotros sabemos que selló todo lo que él dijo, que todo lo que él dijo es verdad. Y él estaba a punto de ascender al cielo porque él reunió a los discípulos allí y estaba a punto de ascender al cielo para sentarse en lo más alto del universo como el Rey de los Reyes y como el Señor de Señores. En ese contexto, porque lo único que estaba faltando era que descendiera el Espíritu Santo sobre la iglesia, en ese contexto es que Jesús declara estas palabras de Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora vamos a ir analizando palabra por palabra. Hay una palabra clave que encontramos en este pasaje que es la palabra poder. Diga conmigo, poder. Dígale al hermano que está a su lado, el Señor puso poder en ti. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es esto del poder? No es como He-Man que dice ya tengo el poder. Ese era otro tipo de poder. El poder que Dios le da a los cristianos es distinto. Es un poder distinto. Pero lo que no tenemos nosotros duda es que los cristianos necesitamos este poder que nos promete aquí la palabra de Dios. Ahí tenemos el proyector con la palabra para que la pueda simplemente visualizar y analizar, ¿verdad? Para poder cumplir los
mandatos de Dios, Jorge. Para nosotros poder cumplir con la palabra de Dios, necesitamos, para poder cumplir con los mandatos de Dios, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, provoca en ti valentía. Y para ser cristiano en este tiempo hay que ser valiente. Dígale que está a su lado. Para ser cristiano hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque no es fácil ir contra la corriente de este mundo. La gran mayoría y las grandes masas van hacia un lugar y los cristianos vamos contra la corriente. Entonces por eso el Señor se toma muy en serio esto del poder del Espíritu Santo. Porque el poder te lleva a ser una persona valiente. Y la valentía te va a llevar a obedecer a Dios por encima de la obediencia de un ser humano, o por encima de la vergüenza que tú puedas llegar a sentir por decir que eres cristiano o por decir que eres cristiano. Entonces necesitas el poder para ser valiente. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para ser valiente e ir contra la corriente. Pero este poder, hermanos y hermanas, no se logra como algo mágico, sino que se cultiva. El poder del Espíritu Santo se cultiva todos los días, así como regamos una planta y la estamos cuidando y estamos protegiendo para que esa planta crezca fuerte y fortalecida. Así nosotros necesitamos cultivar el orar todos los días, el ayunar, como lo hacemos los martes, el venir a los cultos, el congregarnos, el escuchar música cristiana, que es tan importante. Hablamos el otro día con mi esposa, el poder que tiene la música, para bien o para mal. Y esta venida de los Rolling Stones aquí a Sudamérica no es casualidad. Satanás quiere tomar territorio sobre las generaciones, sobre la juventud, sobre las personas, y se marca un territorio a través de la música y se paterniza a las personas a través de la música. Han ido jóvenes, hasta niños, a ver a estas personas mayores que tienen una trayectoria según el sistema del mundo, son muy famosos, pero nosotros que entendemos lo espiritual, sabemos que ellos han venido a marcar territorio en Sudamérica con la música secular, con la música mundana y con la música satánica, porque todo lo que es rock and roll es música satánica. Entonces es importante que nosotros, hermanos, creamos el poder del Espíritu Santo cultivando todas las herramientas que Dios nos ha dado para tener ese poder. Aunque en el momento que nosotros nos convertimos, acontece y sucede que Dios pone una porción de su poder en el momento de la conversión. Y por eso cuando nos convertimos o apenas nos convertimos tenemos tanta fuerza. Yo no sé si usted recuerda el día que usted se convirtió, la fuerza que usted sentía, le quería predicar a todo el mundo, le quería hablar a Cristo de todo el mundo. Ese poder inicial que Dios te dio, ¿verdad? Obviamente había que cultivarlo, y como éramos nuevitos todavía no habían pecados en nuestra vida que pudiera hacer que el Espíritu Santo, como dice la Biblia, se apagara, porque el Espíritu Santo lo podemos apagar o lo podemos contristar. Entonces cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? O lo apagamos, como la Biblia dice, perdemos ese poder. Y cuando perdemos ese poder, perdemos la valentía de testificar y de hablarle a la gente del amor de Dios. Entonces todo es una secuencia de cosas. ¿Por qué? Por pecados que cometemos, empezamos a apagar al Espíritu Santo o empezamos a contristarlo. No es que el Espíritu Santo en sí se apague, ¿verdad? No está queriendo eso decir la palabra. La palabra no está queriendo decir que el Espíritu Santo se apague. Sí se contrista. ¿Qué quiere decir contristar? Entristecer. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a habitar en nuestro cuerpo. Entonces cuando nosotros nos llenamos de cosas que no son de Dios, el Espíritu Santo se entristece
y lo arrinconamos hacia un lugar y no lo dejamos operar, no lo dejamos obrar como Él realmente quiere, y el apagar no está significando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se apaga, sino que nosotros lo limitamos. Se está refiriendo a eso, de que nosotros limitamos al Espíritu Santo, entonces sucede lo que sucede. Ahora, hay otra palabra clave aquí, en Hechos capítulo 1, versículo 8, la primera palabra que encontramos fue poder. La segunda palabra la tenemos en el próximo proyector, Jorge, en el siguiente, ¿sí?, que es justamente el Espíritu Santo. Es importante siempre detenernos un poquitito a hablar, porque por eso le decía a mi esposa que la canción que se cantó a la última confirmó lo que yo quería compartir con ustedes, porque la verdad que yo no sé lo que se canta, no lo pregunto, ni mi esposa sabe tan siquiera el mensaje que voy a dar. Y cuando escuché esa melodía, esa adoración, dije: Señor, gracias por la confirmación, porque es importante hablar de esto. Alguien dijo de una manera muy sabia que el espíritu que nosotros estamos aquí, este espíritu que estamos nombrando, tiene nombre y apellido. Se llama espíritu y su apellido es Santo. ¿Por qué la Biblia menciona al Espíritu Santo? Cuando mencionamos nosotros al Espíritu, no tenemos que olvidarnos de decirle Espíritu Santo. Porque hay espíritus y espíritus. Está el espíritu de cobardía, está el espíritus inmundos. Hay un montón de espíritus. ¿Y cuál es la diferencia que hace este espíritu al cual nosotros estamos amando, adorando y estamos hablando en esta oportunidad? El apellido es muy importante. Es el Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos pide y nos demanda que los cristianos vivamos o intentemos vivir como Dios manda, en santidad. Porque lo que habita dentro tuyo no es cualquier espíritu. Si habitara un espíritu inmundo, te llevaría a hacer cosas desagradables, te llevaría a vivir cosas desagradables, a hablar cosas desagradables, a experimentar cosas desagradables. Pero el Espíritu que mora en ti es santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar a vivir una vida de santidad. A no ser que tú lo contristes, tú lo apagues, tú lo arrincones y no lo dejes actuar como Él quiere actuar dentro de tu ser. El Espíritu Santo es una persona. Dígale al hermano que está a su lado: el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas confunden el Espíritu Santo como una energía impersonal. Y no es una energía impersonal. Es alguien que siente. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el bendito Espíritu Santo de Dios. Ahora, en este capítulo de Hechos 1, versículo 8, resaltamos la palabra poder. Diga conmigo: poder. Resaltamos la palabra Espíritu Santo. Diga conmigo: Espíritu Santo. Vamos a resaltar otra palabra, que la tenemos también en el proyector, que está relacionada al tiempo, que es la palabra cuando. Dice: pero recibiréis poder cuando tiempo, ¿verdad? Tiempo haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermanos, esto es muy importante en los tiempos que estamos viviendo. Entender nosotros y saber los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado: estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. Preste atención a esto porque es muy importante. En el Antiguo Testamento vamos a ver, si bien actúan siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a ver un protagonista principal en cada etapa de la historia, en cada era, en cada dispensación. En el Antiguo Testamento vamos a ver que el Padre es el principal protagonista de todos los sucesos y de todos los hechos. En el Nuevo Testamento, durante 33 años, vimos la manifestación y la era del Hijo, donde el Hijo operó durante ese periodo de tiempo, durante 33 años.
Y en la actualidad, diga conmigo, en la actualidad, está operando el Espíritu Santo. Especialmente desde Hechos capítulo 2, porque Jesús en Hechos 1:8 ahí dice, van a recibir el poder cuando venga algo futuro, un futuro reciente, porque en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, esto lo dice en Hechos capítulo 1, pero en Hechos capítulo 2 vemos que desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, y ahí es donde la iglesia recibe el poder que viene de lo alto. Entonces, estamos viviendo, hermano, en la era del Espíritu Santo. Y tenemos que prestarle más atención porque hoy es el que realmente está operando de manera sobresaliente sobre la iglesia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento operó el Padre, durante 33 años operó el Hijo, y hoy está operando la tercera persona en la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Por eso Dios le dio autoridad a la iglesia, Dios le dio poder a la iglesia eres tú, no te olvides. Jesús dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, Dios te dice en esta noche, vas a recibir poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Y qué sucederá? Hay otra palabra clave aquí en Hechos 1:8, que es la palabra, ahí la tenemos, Jorge. Vamos, Jorge, ahí está, muy bien. Testigos. No testigos de Jehová, no somos testigos de Jehová, sino que somos testigos de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ¿quién está diciendo aquí, me seréis testigos? Esto sería un versículo para los testigos de Jehová que tanto alardean con testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Cristo. Porque fue Jesús el que le dijo a los discípulos, me seréis testigos. Fue el mismo Jesús, entonces somos testigos de Cristo. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que habla, que testifica, que da testimonio, que declara, que certifica. ¿Verdad? Una certificación es algo que realmente comprueba quiénes nosotros somos. Cuando tenemos que entregar algún certificado en algún lugar, ¿verdad? O nos reclaman un certificado, nosotros tenemos que mostrar el comprobante y el certificado. Ese certificado está diciendo y está hablando quiénes somos realmente nosotros. Entonces Dios está diciendo, en otras palabras, que nosotros tenemos que certificar quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Para eso nos llamó Dios, para eso te llamó Dios, para testificar, para dar testimonio, para declarar, para hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale a su hermano a su lado, para eso te llamó Dios, para testificar. Pero también esta palabra testigo en griego quiere decir mártir. Siempre me gustó esto decirlo. Mártir. Un mártir es alguien que está dispuesto a dar la vida por la causa. No está diciendo específicamente que vamos a tener que morir jóvenes por ser cristianos, y mucho más en Uruguay, gracias a Dios que tenemos toda la libertad de predicar el Evangelio y corremos poco peligro. Pero sí significa alguien que estaría dispuesto aún a morir antes de negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como una oportunidad le pasó al apóstol Pedro, que Pedro fue un mártir del Señor, y muchos de los discípulos de Cristo fueron mártires del Señor porque murieron por causa del Señor. El Señor ya se lo había profetizado y le dijo, cuando eras joven tú te ceñías, hacías lo que querías, pero cuando seas más grande otro te va a ceñir, otro te va a llevar a donde no quieres ir, a donde tu carne no quiera ir. Estaba diciendo de que iba a morir por causa de que iba a ser un verdadero mártir. Y como decía, si bien acá en Uruguay esto no es muy difícil que sucede, de morir por causa de Cristo, en otros países, y nos enteramos poco porque no lo difunden mucho, muchos misioneros y muchos siervos y muchas siervas del Señor están muriendo por ser cristianos. Están muriendo por causa del Evangelio. Están muriendo porque se han metido en cueva de lobos verdaderamente a predicar, a
radicales, ¿verdad? Musulmanes, predicar la palabra, hinduistas, en esas naciones, en esos países, en la India, Pakistán, todos esos países de origen árabe. Muchos cristianos han ido a evangelizar, aún corriendo peligro de vida, y muchos han muerto. Han sido verdaderos mártires, porque han dado la vida por el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que estar mentalizados, si bien difícil que nos suceda, si nos llegara a suceder, debemos estar dispuestos a dar la vida por el Señor. Porque la Biblia dice que el que pierde la vida en esta tierra, la va a poder encontrar en la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? El lenguaje actual me gustó de este pasaje. Hechos 1.8 en la traducción lenguaje actual, lo tenemos allí, Jorge. Mire lo que dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. Mire esta frase que interesante. Van a recibir poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Poder para hablar de mí. ¿Sabe por qué muchas veces los cristianos callamos y no le hablamos a las personas de Cristo? Porque nos falta poder. Porque nos falta poder. Porque nos falta valentía. Porque decimos, no, se va a burlar, no, se va a reír, no, mejor escondo la Biblia, no, mejor la guardo para que fulanito no sepa que yo estoy yendo a la iglesia. No, mejor no le hablo porque sé que es muy duro, muy dura y se va a burlar de mí o se va a enojar conmigo. Necesitamos poder, hermano, para hablar de Jesús. Es lo que está diciendo aquí claramente, así bien subrayado. Poder para hablar de mí. Qué silencio. O está meditando lo que estoy diciendo o le tocó el mensaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora fíjese la última frase, no es una palabra, es una frase. Jorge, vamos allí. Hasta lo último de la tierra, ¿sí? O, como dice la traducción lenguaje actual, en los lugares más lejanos del mundo. Repasamos entonces. Este versículo habla del poder. Este versículo habla del Espíritu Santo. Este versículo habla del tema tiempo, o sea, cuándo. Este versículo habla de que somos testigos. Y este versículo habla de una situación geográfica, hasta lo último de la tierra o en los lugares más lejanos del mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vamos al momento histórico en que Jesús dijo esto, y vamos al mapa del mundo, y vemos dónde está Israel, o el lugar específico donde el Señor, que fue obviamente en Israel, le dijo esto a los discípulos, y nosotros miramos todo el mapa mundi, ¿verdad? Todo el mapa del mundo, y vemos en dónde Jesús dijo esto, desde qué lugar geográfico lo dijo, y nosotros miramos Uruguay, o miramos otras partes del mundo, y vamos a ver claramente que estamos en esta frase, estamos en lo último de la tierra. Uruguay, cuando nosotros miramos el mapa, es lo último de la tierra, y otros países y otras naciones también, es lo último de la tierra, y hasta aquí, hasta estos lugares, ha llegado el Evangelio de Jesucristo. Se está regando la palabra de Dios por todo el mundo. Y un aplauso al Señor. Jesucristo dijo algo muy claro en Mateo 24. Él dijo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces después vendrá el fin. ¡Wow! ¡Qué declaración! Mateo 24:14, léalo después en su casa, lo dijo Jesús. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, lo que está sucediendo ahora. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, o sea, para que nadie tenga excusa
excusa de decir, no, yo no escuché el Evangelio, no escuché nunca a Dios, nunca escuché la palabra. Hermano, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, vos y yo tenemos una tremenda responsabilidad porque hemos escuchado el Evangelio, no tenemos excusa. Y dice que va a ser para testimonio a todas las naciones, y luego que el Evangelio se predique en todo el mundo, ahí sí entonces vendrá el fin. Yo una de las cosas más curiosas que estoy viendo en este tiempo, y no tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, hoy se está evangelizando más que nunca en el mundo. La tecnología, ¿verdad? Que Satanás la está usando para otras cosas, ¿verdad? Para hacer daño, para vendernos basura y meternos basura en la cabeza. Los cristianos lo están usando para bendición. Y hay lugares donde nosotros, a través de las redes sociales, ¿verdad? A través de la tecnología y a través especialmente de las redes sociales, estamos llegando con el Evangelio, ¿verdad? A lugares que nunca imaginaríamos llegar. Hoy, simplemente con escribir un versículo